acuerdo que tengo que grabar, es como que lo borro de mi mente. Bien, muchachos, entonces, vamos a seguir con ecología. Vamos a seguir hablando un poquito de las poblaciones. Lo primero que vamos a ver es el concepto de nicho ecológico. Básicamente, no es lo mismo el nicho que el hábitat. Antes se pensaba que nicho y hábitat en una población era exactamente lo mismo, pero después se descubrió que no es así. ¿Por qué? Porque el nicho y el hábitat son conceptos distintos. El nicho es un concepto más amplio. El hábitat, cuando nosotros hablamos del hábitat de una población, hacemos referencia únicamente al lugar físico donde vive. Pero ese mismo hábitat puede contener distintos nichos. Es decir, puede servir ese mismo lugar físico, ese mismo hábitat, puede contener a varias poblaciones que tienen nichos distintos. Entonces, por ejemplo, yo ahí les puse el ejemplo de las garzas. Bueno, el pantano es el hábitat de las garzas. Ese es el lugar donde viven. Cuando yo hago referencia al nicho ecológico, yo no solo, o sea, no tengo en cuenta el lugar físico, yo lo que tengo en cuenta son las interacciones bióticas y abióticas que tiene esa población. ¿Qué quiere decir esto? Abiótico es todo lo que no tiene vida, biótico lo que tiene vida. Entonces yo voy a considerar esa población con quién interactúa. Entonces, en ese conjunto de interacciones que va a tener la población, yo le voy a llamar nicho. Entonces voy a tener en cuenta, por ejemplo, cómo come, qué come, cómo se reproduce, cuándo es su época de celo, cómo anida, qué tipo de vivienda o de refugio construye. Entonces, cuando yo hablo de nicho, hablo de un concepto más amplio que incluye muchas características de la población. Como les digo, que vienen esas características de la interacción de mi población con lo biótico y lo abiótico que lo está rodeando. Entonces, no es lo mismo decir el hábitat que el nicho ecológico, son cosas totalmente distintas. Ahora, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo el crecimiento logístico y vimos la capacidad de carga acá? ¿Alguno se acuerda qué era la capacidad de carga? Era el número máximo de individuos que podía tener un ambiente. Muy bien, número máximo de individuos que el ambiente podía soportar. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de carga está dada por los recursos. La capacidad de carga, como dijeron recién, es el número máximo de individuos que un ambiente podía soportar. Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad de carga está dada por los recursos, pero no todos los individuos tienen los mismos recursos, es decir, o se considerarían los mismos recursos. Para un animal, por ejemplo, los recursos más importantes son el refugio, el alimento. Para una planta, claramente los recursos que van a condicionar su capacidad de carga es la luz, el agua, los nutrientes. Entonces, esto que tenemos acá, fíjense que es lo que estuvimos viendo ayer, que es esta curva S, ayer no, antes de ayer, que es el crecimiento logístico. Es esta curva en forma de S, donde la población en un principio crecía lentamente, después se hacía crecimiento abrupto, y después, cuando yo me empezaba a acercar a la capacidad de carga, se volvía constante. Entonces, ¿qué pasa si yo supero la capacidad de carga? Si mi población tiene más individuos de lo que la capacidad de carga tolera, ¿qué pasará? Y me imagino que se irán muriendo varios a la vez. Bueno, y antes de morirse, ¿qué va a pasar? Se acaban los Eh, recursos. Se acaban los recursos, Se muy van a bien. empezar a acabar. Por ejemplo, pasó en una especie que creo que se extinguió con un río o algo así. Hay un montón de casos. Y una vez que se empiezan a escasear los recursos, ¿qué vamos a empezar a hacer entre nosotros? Si se acaban los recursos. Competir. Matarnos por ellos. Gente, competir. Es decir, que cuando yo supero la capacidad de carga y los recursos empiezan a escasear porque no alcanzan para todos, lo que vamos a hacer es empezar a competir. Esa competencia que se da entre individuos de la misma especie se llama competencia intraespecífica. Intraespecífica, entre individuos de la misma especie. Ahora, yo les hago una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, relacionado con esto que estamos hablando, ¿verdad? Con esto de la capacidad de carga, del crecimiento, si yo les digo, bueno, chicos, vamos a
controlar una población de ratas. ¿Cómo la controlarían? Eliminándole los recursos. Bueno, bien, perfecto. ¿Cómo sería? Por ejemplo, porque si yo le elimino los recursos, ¿qué le achico? ¿Qué hemos estado hablando? ¿Qué le disminuyo si le elimino los recursos? El La alimento. calidad de vida. Bueno, pero eso está relacionado con que le disminuyo la capacidad de carga. Estamos diciendo que la capacidad de carga depende de los recursos y que si yo le elimino recursos o le disminuyo sus recursos, esta capacidad de carga se va a ir achicando, cada vez el ambiente va a poder soportar menos individuos y de a poco ir controlando la población. ¿Cómo harían entonces para controlar los recursos, para controlar una población de ratas? A ver, mucha gente dice, ay, yo pongo veneno, yo los mato. Chicos, con la tasa reproductiva que tienen las ratas, ustedes ponen veneno. Yo los encierro en algún lugar y se mueren solas. Se matan entre ellas por hambre. Pero más allá de eso, vamos a algo más general, en un lugar más abierto. Ustedes, por ejemplo, colocan veneno, matan al 0,01% de la población. No, yo le saco el agua. ¿Cómo? Le saco agua, o sea, no les doy agua. Eso o le intoxicas las plantas que tengan alrededor, cosa que no tengan nada que comer. Básicamente, si comen eso, se mueren. Bueno, ¿y qué come la rata más que plantas? Porque la rata, chicos, hay como Cosas un... asquerosas. Y si eliminamos ratas, van a venir más ratas. O sea, hay que eliminar la basura. Ahí va, eso es la clave. Por ahí va. La rata no come madera, no come metal, lo que hace es roerse los dientes. Pero come la misma comida que comemos nosotros. Le gusta la grasa, le gusta la proteína, el hidrato de carbono, le gusta lo mismo que nosotros. Entonces lo que yo le tengo que hacer, está muy bien lo que han dicho, sacarle los recursos, pero una de las maneras es sacarle la basura. Porque nadie va y deja un bife en el medio de la calle para que venga una rata. ¿Cómo llega la rata a la acequia de la puerta? Porque alguien tiró basura ahí. Porque si no hubiera basura, la rata no tendría que comer y se moriría. Nadie va y dice, ay, voy a hacer un asadito para la rata y se lo voy a dejar en la orilla de la acequia para que venga y lo coma. Nadie hace eso. O sea, lo que ellas comen son los restos de nuestra basura. Entonces, esa es la manera de controlar la población de rata, no echando veneno a que se intoxique todo el mundo, porque si me echan veneno y ni siquiera saben las dosis. Pero la manera de controlarla es disminuyéndole la basura de la que se alimenta. Entonces yo le controlo la capacidad de carga, le disminuyo la capacidad de carga, y como le disminuyo la capacidad de carga, y bueno, van a poder sobrevivir muy poco. Eso es lo que uno tiene que hacer para, por ejemplo, controlar la población de ratas, no eliminar 5 ratas, porque después de esas 5 hay 800.000 más, entonces no controlé nada. ¿Se entiende? Es decir, de hecho la mayoría de las municipalidades, su control de plagas es una porquería, porque no saben cómo controlar una plaga, ¿sí? Entonces, la realidad es que los controles de plagas no son eficientes porque se basan en matar la plaga, y vos matás y matás 5. Las ratas no son estúpidas. O sea, ven que una va y come veneno, y no van 10.000 de atrás a comer veneno. Entonces, no sirve ese control. Como dijeron ahí, lo que sirve es decir, bueno, ¿qué necesitan? Y comida, ¿y qué hago? Y se la saco. ¿Cómo se la saco? Y no tiro basura. Ese sería el primer paso. Ahora, estuvimos hablando recién de que en caso de que yo supere mi capacidad de carga, voy a empezar a tener una competencia intraespecífica. Es decir, los individuos de la misma especie van a empezar a competir. Perfecto. Les voy a contar un ejemplo de una polilla que se llama polilla del roble, que su nombre científico es Limantria o Limantria o como le quieran llamar, que tiene la particularidad y la población crece muy rápido. Tan rápido crece que los adultos se consumen el alimento antes de que los individuos inmaduros, las orugas, hagan metamorfosis y se traduzcan o se transformen en adultos. Entonces, el adulto se come el alimento antes de que la oruga se convierta en adulto. Entonces, piensa en una cosa. ¿Qué va a pasar con esas orugas que no tienen alimento porque se lo comieron los adultos?
van a morir. Bueno, muy bien, perfecto. De hecho, les cuento que ¿qué pasa? Antes de morir, empiezan a competir entre ellas. Empieza a haber una competencia, como dice ahí, intraespecífica. Entonces, ¿qué pasa? Esa competencia intraespecífica entre las orugas hace que haya como una extinción masiva de organismos inmaduros de esa especie. Entonces, la mayoría de las orugas que llegan a adultos no son las más aptas, sino las que por algún proceso de azar sobrevivieron. Porque la realidad es que hubo tanta competencia interespecífica, o sea, dentro de la misma especie, que hay casi como una extinción masiva de lo que son las orugas, es decir, el organismo inmaduro. Y otra cosa podemos sacar de esto como conclusión, que no solo tengo que tener en cuenta la tasa de reproducción, porque si yo veo la tasa de reproducción de esta, digo, se reproduce re bien. Pero no solamente tengo que tener en cuenta eso, también tengo que tener en cuenta su interacción con el entorno. Porque fíjense, acá la tasa de reproducción es muy buena, pero no hay recurso para los que nacen. Entonces, ¿de qué me sirve que nazcan? Y se van a morir. Entonces, lo que también les quería contar con este ejemplo de la polilla del roble es esto, de que es tan importante la tasa reproductiva como la relación que tiene esa especie con el entorno. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, Dani. profe. Dime, bien. Fíjense, esto lo vimos ayer. Vimos un poco la diferencia entre crecimiento logístico y crecimiento exponencial. Vimos estas curvas. ¿Se acuerdan? Acuérdense que este crecimiento de tipo exponencial era aquel donde a medida que aumentaba el número de individuos, lo que ocurría era que había un crecimiento constante. Entonces, tenía esta curva que le llamábamos curva J. Este tipo de crecimiento, ¿alguien se acuerda con qué estrategia de vida estaba relacionado? También lo vimos. ¿Con qué estrategia de vida estaba Con relacionado? R. Muy bien, con la estrategia R. Perfecto, con la estrategia R. Este tipo de crecimiento, que es el crecimiento exponencial, nosotros habíamos dicho que le calculábamos la tasa de crecimiento como la tasa de crecimiento per cápita por el número de individuos que había presentes. Ahora, en este tipo de crecimiento, por más que n vaya aumentando, es decir, que la población cada vez se vuelva más grande, siempre la tasa de crecimiento per cápita se mantiene constante. Si yo miro este crecimiento, que es el otro que vimos, que es el crecimiento logístico, cuya curva tiene forma de S, donde hay una capacidad de carga que me está limitando la cantidad de individuos, en este caso, a medida que n va aumentando, es decir, que el número de la población se va incrementando, la tasa de crecimiento per cápita va disminuyendo. No es constante como acá, sino que la tasa de crecimiento per cápita R va disminuyendo. Entonces, miren este término que tienen acá, que dice K menos N dividido K. Fíjense que la fórmula no es igual para calcular esto que es la tasa de crecimiento, o la variación en el número de individuos en el tiempo. ¿Por qué? Este término que tienen acá, que dice K menos N dividido K, nos da una idea de cuántos individuos puedo agregar o cuántos individuos me faltan para completar la capacidad de carga. Por eso fíjense que capacidad de carga menos n, que es los individuos que tengo presente, dividido k. Es decir, me daría una idea de cuántos individuos más entran en la población hasta que yo llegue al límite, que es la capacidad de carga. Entonces lo importante es que entendamos acá es que en este crecimiento logístico, la tasa de crecimiento per cápita R no es constante, sino que va disminuyendo, mientras que en este crecimiento, la tasa de crecimiento per cápita sí es constante. Entonces, fíjese que la fórmula para calcular la tasa de crecimiento no es la misma. En esta es la que vimos ayer, que es tasa de crecimiento per cápita por N, que es el número de individuos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Quiénes seguían este crecimiento, el crecimiento logístico?
¿Qué individuos? Los K. Muy bien, los que tenían estrategia K, perfecto. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver otras características de la población, como por ejemplo, la dispersión y la migración. ¿Qué es esto? Estamos hablando del desplazamiento de las poblaciones, en este caso. Pero ambos son desplazamientos, pero con algunas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo del concepto de migración, hablo de el movimiento masivo de organismos de un lugar a otro. Es movimiento en conjunto de organismos en la misma dirección. Por ejemplo, las aves, generalmente algunas aves migran, cruzan hasta continentes, y hay migraciones intercontinentales de aves. Es un grupo de aves que migran en la misma dirección. ¿Cuál es la diferencia con la dispersión? En la dispersión hay un conjunto de individuos que se desplazan, pero generalmente se desplazan en distintas direcciones. Entonces, esa dispersión puede ser una dispersión del propio individuo, por ejemplo, que se desplace caminando, nadando, volando, y eso se llama dispersión activa, o que sea una dispersión que la hace algún otro factor. Por ejemplo, que los individuos se dispersen por medio del agua o por medio del aire. Y en ese caso se llama dispersión pasiva. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, las semillas de las plantas se dispersan en forma pasiva. El agua, el aire las va arrastrando y las va dispersando. Les doy otro ejemplo. Los cuises, cuando llegan a cierto estado de madurez, viven en una madriguera, se separan de su madriguera familiar, diríamos, y se van a formar otra madriguera. Entonces, en ese caso es un desplazamiento, una dispersión de tipo activa. También pasa, por ejemplo, con las larvas de las estrellas de mar, que se separan y cuando llegan a determinado momento y se separan de lo que es su generación padre, vendría a ser la generación parental. Entonces, en este caso estamos hablando de desplazamientos de individuos, pero que se pueden dar en la misma dirección o en distintas direcciones. Y a eso es lo que llamamos dispersión o migración. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Les hago una pregunta. ¿Por qué las poblaciones pueden desplazarse? ¿Qué las hará desplazarse? ¿Por qué se irían de donde están? Por diferentes factores, ya sea ambiental, porque no hay recursos, o por estabilidad. A ver, ¿cómo Puede ser porque les estén atacando también, otra Bueno, especie. ¿y eso cómo sería? Me gustó eso. ¿Cómo sería eso? A ver, me dijeron factores ambientales. Bueno, puede ser cambios en las condiciones climáticas hace que la población se vaya a otro lugar. Bien, ¿qué más? ¿Por qué más? ¿Cómo? Depredadores, los ataques. Puede ser Recursos también, de y- agua. porque hay una escasez de recursos. Puede ser por algún tipo de combinación, por ejemplo, de contaminación en el agua, por ejemplo, en el caso de los peces. Puede ser por una escasez de recursos también, que esté faltando comida. Profe, sino también en casos ambientales, tornados, tsunamis. Bueno, puede ser, perfecto, estaría dentro de lo... Para reproducirse. Bueno, también hay individuos que se dispersan bien. Y también puede ser, chicos, para disminuir la competencia. Es decir, puede que haya mucha competencia interespecífica y que decidan irse porque no soportan la competencia. Eso también puede ser. Es decir, que se produzca algún desplazamiento producto de, o para evitar o para disminuir la competencia interespecífica. Pero está muy bien lo que han dicho, ¿sí? Está muy bien. Bien, vamos a ver ahora el Profe, dime. antes de que siga, ¿me puede explicar bien lo de las activas y pasivas? Porque no lo entendí muy bien. Sí, perfecto. ¿Qué significa dispersión activa? Que son los propios individuos los que se mueven. Son los propios individuos los que se desplazan a otro lugar. Nadando, volando, caminando, depende del individuo. Un ave lo va a hacer volando o un cuis lo va a hacer caminando. ¿Sí? Ahora, en la dispersión pasiva,
no son los propios individuos los que se están desplazando, sino que hay algún factor que los desplaza. Por ejemplo, el aire o el agua. ¿Sí? Por ejemplo, vos dejas semillas en un campo y el aire, el viento, va a ir dispersando las semillas por otros territorios. Entonces, en este caso, Pasiva sería el caso del polen, ¿o no? por ejemplo, ¿sí? En el caso de, pero el polen no es un individuo. Estamos hablando de, a ver, en el caso de las plantas, sus semillas son como mini embriones. Entonces de ahí va a surgir un nuevo individuo. Entonces en este caso sería una dispersión de tipo pasiva. Hay algo que los desplaza, no, pero sí el polen es desplazado por aire o por agua, es verdad. Pero dentro del polen va la gameta, no hay un individuo formado dentro del polen. Eso es lo que iba la diferencia. Profe, yo había leído algo de las plantas que las abejas también ayudaban o sea, que se reproduzcan más plantas. Porque También puede ser. en ese caso lo que hacen es llevar el polen de una planta a la otra. Pero en ese caso es una dispersión de, el polen no lleva un individuo vivo adentro, lleva una gameta. ¿Se entiende? Es decir, Sí. entonces es una dispersión, está perfecto, es verdad que las abejas contribuyen, son polinizadoras, pero la realidad es que en este caso estamos hablando de algo que se está dispersando, por ejemplo un quiz, o estamos hablando de, no sé, las larvas, que son individuos que se están desplazando hacia otro lugar. Entonces la diferencia entre el activo y el pasivo es que el activo lo hacen los propios individuos y el pasivo hay algún factor que hace el desplazamiento. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Bien. Vamos con el concepto de metapoblación. ¿Qué significa esto? Hay veces que una población puede dividirse como en poblaciones más pequeñas, que se llaman subpoblaciones. Y esas subpoblaciones pueden formar como parches, cada una de esas subpoblaciones, pero mantienen algún grado de conexión. Por ejemplo, fíjense acá, les hemos puesto un esquema representativo de lo que vendrían a ser todas sus poblaciones, pero fíjense que todavía están interconectadas entre sí. ¿Sí? Acá también, por ejemplo, vemos una población original que fue como dividida en subpoblaciones. Entonces, fíjense que esas subpoblaciones tienen un grado de conexión entre sí todavía. Por ejemplo, esto pasa con el lince ibérico, que como su nombre lo indica, se encuentra en el centro sur de la península ibérica, y se pueden ver como manchones de linces, como subpoblaciones de linces, que se encuentran en el monte Mediterráneo. Entonces se pueden ver como estos parches de linces, separados unos de otros, pero, como les dije yo, tienen todavía algún grado de conexión entre ellos. Entonces, por eso lo hemos representado así, como si estas fueran las subpoblaciones de una población original. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Hemos hablado hasta acá de las poblaciones, cómo se caracterizan. Vamos a hablar ahora de cómo interactúan. Nosotros no vivimos solos en el mundo, nosotros interactuamos con otras poblaciones, ¿sí? Todos, los humanos y el resto de las especies, interactuamos de distintas maneras con otras poblaciones. Entonces, dentro de las posibles interacciones que hay, está la competencia, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. Vamos a ir viendo cada una de estas. Empezamos con la competencia. ¿Qué es esto? En una competencia hay dos poblaciones o individuos que están compitiendo. En este caso, fíjense que yo les puse competencia interespecífica. ¿Entre quiénes se dará una competencia interespecífica? Entre distintas especies. Entre individuos de distintas especies. Es decir, la intraespecífica se da entre individuos de la misma especie y la interespecífica entre individuos de distintas especies. Y desde ya les voy a hacer una aclaración. Por más que ustedes me digan, no, profe, pero alguien gana y alguien pierde. No. A la larga,
las dos especies que están compitiendo pierden las dos. Por eso, si yo lo analizo, es una relación negativa-negativa. Ambas poblaciones van a perder a la larga. Cuando nosotros hablamos de competencia, generalmente nos imaginamos este tipo de competencia, que se llama competencia por interferencia, que es esa famosa lucha cuerpo a cuerpo en forma directa entre individuos peleándose. Y esta es básicamente la que por ahí más nos enseñan en la secundaria o en la primaria, es decir, los individuos peleándose por un territorio, por comida, por lo que sea. Ese tipo de competencia es una competencia directa, es una lucha abierta, pero no es el único tipo de competencia que existe. Hay otro tipo de competencia que se llama competencia por explotación, donde hay una competencia entre poblaciones, pero no hay una interacción directa entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede que compitamos por el mismo alimento, pero que yo lo coma de día y otra población lo coma de noche. ¿Estamos compitiendo por el alimento? Sí, pero no estamos chocando frente a frente unos con otros. No es una competencia directa. Obviamente, alguien va a ser mejor competidor y, por ejemplo, va a comer más alimento. Pero no estamos luchando frente a frente unos con otros, sino que estamos haciendo una competencia de forma indirecta. Claramente, en las competencias, ambos pierden. Por más que uno sea mejor competidor, que el otro sea peor competidor, en las competencias ambos pierden porque a largo plazo se terminan perjudicando. Por ejemplo, porque se ha demostrado que se reduce el éxito reproductivo de esas especies. Además, porque muchas veces en estas competencias pierdo individuos de mi misma especie, pierdo soldados, diríamos. Entonces, por más que yo gane y diga, ay, sí, ganó, soy mejor competidor, la realidad es que a la larga yo también perdí. Y piensen lo siguiente que les voy a plantear. ¿Cuándo competiré más? Cuando tengo un nicho muy parecido a alguien o muy distinto a alguien. ¿Qué Muy piensan? parecido. Muy parecido. Exactamente. Es decir, cuanto más parecidos sean nuestros nichos, más vamos a competir. Claramente, si el otro tiene un territorio distinto, come algo distinto que yo, se reproduce en distinta época que yo, ¿para qué voy a competir con él si no me saca nada, no me afecta? Entonces, la realidad es que la competencia se da sobre todo entre individuos que tienen características o nichos muy similares. Entonces, siempre que yo compito por algo que peleamos los dos. Si yo compito por A y vos competís por B, la verdad es que ¿para qué vamos a competir si no queremos lo mismo? Entonces, cuanto más parecidos sean los nichos de las poblaciones, más probabilidad hay de que compitan. De hecho, ya lo van a ver más adelante. Dime. Creo que eran los nichos. Lo que acabamos de ver, el conjunto de todas las variables con las que interactúa, cómo se alimenta, cómo se reproduce, en qué época tiene el celo, de qué se alimenta, cómo nidifica, o sea, cómo es su vivienda, todas las interacciones bióticas y abióticas con las que interactúa. Entonces, cuanto yo más me parezca en esas condiciones a la otra población, y más probabilidad de competir tengo. Entonces, siempre que compito por algo semejante, no voy a competir por algo distinto. Si yo como, no sé, hiena y el otro come pasto, a mí que me calienta, si igual no me va a robar las hienas. O sea, la realidad es que cuanto más nos parezcamos en nuestros nichos, más probabilidad vamos a tener de competir. Pero siempre es importante que entiendan que en la competencia ambos pierden, por eso la relación es negativa para una población y negativa para otra. No es que para uno es positiva y para el otro es negativa. ¿Alguna duda de la competencia? No, profe. Bien. Vamos con otro tipo de interacción, la depredación. En este caso, nosotros cuando nos explican la depredación, generalmente nos explican el león comiéndose la cebra, el zorro comiéndose el conejo. Es decir, esta ingestión total o parcial de individuos. Pero no es eso lo único que se considera depredación. Es decir, por ejemplo, una planta carnívora que se come un insecto es una depredación. Un parásito es una depredación. Ya lo vamos a ver enseguida. Pero en una depredación
siempre alguien se beneficia y alguien se perjudica. El depredador es el beneficiado, la presa es la perjudicada. Entonces fíjense que la relación es más, menos. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta en una depredación? Muchas cosas. Primero, generalmente los depredadores no tienen una sola presa, tienen varias. Es decir, que tienen un gran menú de qué comerse, ¿sí? Entonces, si bien tiene una preferida, un depredador no se alimenta solo de algo, se alimenta de muchas cosas distintas generalmente. Pero estas relaciones de depredación son necesarias en el ecosistema, porque hay una relación muy interesante en el estudio, que es la interacción depredador-presa, donde, por ejemplo, se ha demostrado que un depredador nunca elimina por completo una presa, nunca va a agotar su propio alimento. O sea que por más que se la coma, a esa presa, nunca va a extinguir la especie presa. ¿Por qué? Porque está la cadena trófica, algo así. Porque necesita alimentarse. Porque necesita alimentarse, porque si yo me como todo el alimento, ¿qué como mañana? Si extingo la especie hoy, ¿qué como mañana? Entonces, a los depredadores no les conviene extinguir a sus presas. Obviamente se las van a comer, pero no a tal punto de que llegue una extinción. Es más, si bien la principal causa de muerte en una población es la depredación, no siempre la población se disminuye por debajo de la capacidad de carga. Porque hay una relación tan interesante entre el depredador y la presa, que nunca un depredador va a extinguir por completo la población de su presa, porque a él no le conviene. Ustedes me van a decir, pero Dani, si hay casos donde esto pasa. Sí, les voy a decir. En la mayoría de los casos donde el depredador extingue la presa, la población de presas, diríamos, es porque esa especie es introducida, no es una especie autóctona. Entonces, como es una especie introducida, no ha podido coevolucionar con su presa. Y ahora vamos a ver qué es esto de la coevolución. Es decir, se ha demostrado que los depredadores y las presas coevolucionan, evolucionan a la par, y que uno ejerce influencia en la evolución del otro y el otro del primero. Entonces, cuando yo no soy una especie autóctona del lugar, soy una especie introducida, porque alguien me trajo, pero yo no tendría que estar ahí, no se da esta evolución, esta coevolución entre el depredador y la presa, y entonces sí puede ser que el depredador extinga a toda la población de presa. Pero ojo, porque los depredadores tienen características como muy puntuales. Por ejemplo, generalmente eliminan organismos o individuos, presas, que tienen alguna disminución en la condición física, que tienen alguna característica disminuida, porque son muy jóvenes, o son demasiado viejos, o tienen alguna característica disminuida. Entonces igual son individuos que probablemente no iban a dejar descendencia. Y otra cosa, el depredador suele migrar a otros lados en busca de más presas. Entonces, ¿qué le permite esto a la presa? Supongamos que viene el depredador y come acá. No mata a todos. Se le acaba lo que él considera el alimento, se va a un lugar a donde haya más presas. Cuando se va hacia otro territorio a buscar más presas, en este primer lugar, otra vez las presas pueden empezar a reproducirse y volver al valor normal. De hecho, hay depredadores que cambian su alimentación, su menú, en distintas estaciones del año. Entonces, en algún momento come acá y en otro momento come allá. Pero sí se da que los depredadores puedan migrar en busca de lugares a donde haya más presas. Entonces, esto para la presa es beneficioso, porque si dejo de comerme a mí y se va a comer a otro, yo puedo empezar otra vez a crecer el número de mi población. Y se ha demostrado que cuanto mejor depredador soy, más número de descendientes puedo dejar. Pero en el caso de la presa, también dejan descendientes. Y se ha demostrado que cuanto la presa es mejor para evitar ser depredada, también más número de descendientes queda. ¿Y qué quiere decir esto? La presa no me dice, acá estoy, vení, comeme. No. La mayoría de las presas tienen mecanismos para evitar ser comidos. Por ejemplo, se mimetizan,
¿Qué significa mimetizarse? ¿Alguien sabe? Con el ambiente. Que usan el ambiente para su beneficio, como el camaleón. Por ejemplo, que se camuflan, se mimetizan con algo, con una rama, para que el depredador no los vea, o tienen algún escondite si son pequeños, alguna madriguera, o tienen alguna sustancia que liberan, que es repugnante, y que lo que hace es, cuando se libera, decirle al depredador no me comas porque puedo matarte. El zorrillo, por ejemplo. Por ejemplo, el bichito que lo tienen que haber visto en su casa alguna vez, es el Aravidule, que es un bichito verde que cuando uno lo aplasta el color es violeta. Ay, sí, suena cochinísimo. Bueno, Sí, ese olor cochinísimo es su manera de defenderse de la realidad. Es decir, es la manera en que se está defendiendo de un posible predador. Porque ¿qué dice el predador? Mira qué olor horrible, no me lo como. Entonces, son maneras que tienen las presas de defenderse también o evitar ser comidos por un depredador. Entonces, cuanto mejor soy como presa para evitar ser comido, también mayor número de descendientes dejo. Pero como les dije, esta relación predador-presa es muy necesaria. Si yo saco un depredador de un área y digo, ay, listo, le salvé la vida a las presas, no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que las presas que quedaron van a empezar a competir entre sí y probablemente se terminen extinguiendo. Porque el depredador lo que hace es mantener el número de sus presas en un nivel estable, en un equilibrio. Entonces, cuando un ecosistema está en equilibrio, si yo le saco algo, probablemente ya no esté más en equilibrio. Entonces, el depredador es necesario para ese ecosistema. Ahora, ¿qué les quería comentar? Yo recién les dije que hay una coevolución entre el depredador y la presa, que evolucionan a la par, y que eso es importante. Y les cuento un ejemplo. Las hienas y los leones comen ñus. Si buscan en internet lo que es un ñus, van a fijarse la formita que tiene, que es un animal bastante grande. Y esos ñus son muy susceptibles. Los cachorros, los bebitos, los ñusitos, son muy susceptibles a ser comidos por las hienas y los leones. Entonces, los ñus tuvieron que evolucionar, producto de esta presión de las hienas y los leones, para que no les maten las crías. Entonces, ¿qué hacen? Sincronizaron los nacimientos. ¿Cómo es esto? Los ñus tienen aproximadamente todos crías a lo largo de 3 semanas del año. Entonces, todos los bebés ñus nacen ahí. Yo te mandé para aquí. Porque de esa manera, los padres pueden proteger a toda la cría junta. Distinto es si nace un ñus hoy, otro ñus dentro de 3 semanas, otro ñus dentro de 6. Entonces, esto de la sincronización de los nacimientos es una muestra de que ha evolucionado la presa por lo que su depredador le ha impuesto. Entonces, fíjense cómo ha habido una evolución necesaria. Por eso decimos que esto pasa en las especies que son autóctonas. Pero si yo agarro una especie cualquiera, la introduzco acá y la meto y digo, ¡ay, qué linda que se ve!, probablemente no pase lo mismo. Y probablemente el depredador termine extinguiendo por completo a la presa. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Miren, esto que tienen acá es una relación entre bastante, ¿cómo te puedo decir? Bastante estudiada. Es la relación entre el lince y lo que se llama conejo de las nieves o liebre. Si ustedes ven las gráficas, miren que están cada 10 años. Y si veo, fíjense que la liebre está representada en negro y el lince en rojo. Y si veo, hace pico, cae, pico, cae, pico, cae. Y el lince hace lo mismo. Aumenta el número, disminuye. Aumenta el número, disminuye bruscamente. Aumenta el número, disminuye bruscamente. Esto fue estudiado por muchísimos años, esta relación entre depredador y presa, entre el lince y el conejo de las nieves. ¿Por qué? Porque primero se descubrió que esto pasa cada 10 años. Si se fijan, es cada 10 años.
Y se demuestra que, o se ve en la gráfica, que el lince hace un pico cada 10 años y posteriormente viene una marcada disminución. Y los conejos de la nieve o liebre, que son las presas, hacen lo mismo, hacen un ciclo similar. Pico, generalmente es mucho más abrupto, gran disminución. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Bueno, aumentan los conejos de las nieves, hay más comida, aumentan los linces se comen todos los conejos, entonces los conejos empiezan a disminuir, pero cuando disminuye el conejo, el lince no tiene que comer, entonces el lince también disminuye. A lo largo del tiempo se ha intentado explicar esta relación, porque la casualidad es que hacen ciclos de vida de 10 años, los dos. Una de las explicaciones es que hay una excesiva depredación del lince al conejo, entonces por eso cuando hay muchos conejos, los linces aumentan tanto y después se comen todos los conejos y los linces otra vez vuelven a bajar. Otra, que es como la más aceptada, que la realidad dice que los conejos no hacen el pico cada 10 años producto de que el lince se los come, sino producto de que hay enfermedades que tienen, sobre todo provenientes de su hacinamiento. Hacinamiento significa que viven todos muy juntos, en mucha cantidad, que tienen mucha tasa reproductiva, y también producto de los vegetales que se comen. Entonces, cada 10 años, esta población se reduce drásticamente, y como se reduce drásticamente, estos no tienen que comer, entonces también se reducen drásticamente. Esa es como la teoría más aceptada de todos. Y la tercera teoría dice que el lince hace estos picos cada 10 años, pero que no tienen nada que ver con el conejo, sino que el lince hace estos picos cada 10 años porque hay un depredador, o sea, no depende del conejo, sino de su depredador, del que deprede al lince. Como les dije, la más acertada, la más aceptada, es esta de que el conejo cada 10 años tiene estas disminuciones bruscas en su número, producto de estas enfermedades que ellos tienen, y como los conejos disminuyen, no hay presas, los linces también empiezan a morirse y empiezan a disminuir. ¿Se entiende? Pero fíjense cómo es una relación de predación-presa muy interesante. Y también un poco explicar el tema de que son necesarias estas relaciones de predación-presa. El tema, como yo siempre digo, son los excesos. Es decir, el ecosistema es sabio, y las especies son sabias, y nunca comen de más a punto de extinguir. La mayoría de las extinciones que hay, chicos, es porque el humano se metió en el medio. Entonces lo empezó a usar para la caza, o cazó a la especie que lo depredaba, Entonces la realidad es que la mayoría de los ecosistemas inalterados funcionan perfectos. El tema es cuando el humano se mete en el medio, y ahí la caga toda. ¿Sí? Entonces la mayoría de las especies extintas es porque el humano en algún punto intervino de la cadena, o mató a su comida, o le modificó el ambiente, o algo hizo por lo cual una especie se terminó extinguiendo. O le metió una especie que no era del lugar, y le metió una especie que no era autóctona, sino una especie introducida, y se terminó comiendo determinada población. Entonces generalmente es culpa nuestra, básicamente. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Muy aburrido? No, profe, está bueno. Bueno, me alegro. Mire, vamos con otro tipo de interacción. Parasitismo. ¿Alguien sabe qué es esto que tengo acá? ¿Nadie sabe lo que es? La lombriz solitaria, ¿no? Muy bien, es la luz del intestino, esto es un intestino humano, y esto es la tenia saginata o lombriz solitaria metida adentro. Es un ejemplo de parasitismo que es uno de los más conocidos, pero de los puse. Pero la realidad es que no es el único parasitismo. Los piojos son parasitismo, las garrapatas son parasitismo, los virus son parasitismo. Es decir, de hecho, más de la mitad de las especies que hay en la Tierra son parásitos. El parasitismo es un tipo de depredación. ¿Cuál es la diferencia? Que el depredador es más chico que la presa. Este es nuestro depredador. Es decir, el depredador es más chico que la presa. Una de las diferencias más importantes entre el parasitismo y la depredación en general es que en la mayoría de las depredaciones en general el animal se come al otro, o se come lo más chico,
chao, mata. En los parasitismos se establecen relaciones a largo plazo. Entonces, como son relaciones a largo plazo, no mata al individuo en forma inmediata, sino que lo va matando de a poco, diríamos. Porque, por ejemplo, esta tenia, que puede habitar en el humano, puede infectarnos, lo que hace es ir absorbiendo todo lo que nosotros comemos. Entonces la persona va perdiendo peso, va siendo más susceptible a otras enfermedades, va absorbiendo el hierro, entonces la persona se vuelve anémica, la persona empieza a tener pérdidas de fijación de calcio, es decir, hay un déficit de calcio, y así es como lo va matando. ¿Qué pasaría si lo matara de una? ¿Qué le pasaría a ese parásito? ¿Qué Se pasaría, quedaría sin recursos. qué pasaría si una garrapata mata de un perro? Tiene alimento. Entonces, por eso las relaciones parasitarias son a largo plazo. Porque no es como las depredaciones que vimos antes, que come acá, come allá, come allá, come allá. Generalmente el parásito se adhiere a su huésped y vive. Entonces, no le conviene matar al individuo, porque si lo mata, ¿de qué se alimenta? Estos parasitismos son muy usados para el control de las plagas. Es decir, en muchas cosechas donde hay una plaga invadiendo, para evitar el uso de los pesticidas, se hace control con enemigos naturales, que se les llama. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, microavispas parasitan a la plaga y van matando a los individuos de la plaga sin necesidad que yo tenga que usar algún tipo de pesticidas. Entonces, Profe, dime. pero esa lombriz solitaria, ¿te puede llegar a matar o no? Por supuesto, sí, te puede llegar a matar. Es una de las que te puede llegar a matar. Ya cuando veamos en Animalia todos los tipos de parásitos que hay, van a ver que son un montón, pero sí te puede llegar a matar. Y la única manera de eliminarla generalmente es con cirugía, porque es tan grande que la única manera de eliminarla es con cirugía. No es chiquita. Profe, vamos a ver Profe, más adelante cómo se forma, o sea, de a ver. dónde viene la enfermedad esa Sí, vamos a verlo en Animalia, dentro de poco. Lo único que te digo es que vienen de los huevos. Nosotros nos comemos los huevos de la tenia. Entonces nos comemos los huevos de la tenia, el huevo llega al intestino y empieza a formar la larva. Y la larva cada vez se va haciendo más gusano, cada vez se va haciendo más grande. Dani, ¿es algo parecido a lo que hacen las moscas con los perros a veces y que les empieza a salir gusanos y moscas en la piel y hay que prestárselo como si fueran granos? Totalmente. Son parásitos. ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Esos tipos de parásitos tenemos dentro del cuerpo humano? No. Si están es porque nos infectamos. Algo comimos, algo bebimos que tenía los parásitos. No están dentro del cuerpo. Este sí, pero porque lo incorporamos. Por ejemplo, la tenia saginata se puede incorporar por consumir carne cruda o mal cocida. Entonces nos comemos los huevos y la tenia se desarrolla en el interior nuestro, pero no es un habitante normal de nuestro cuerpo. Entonces fíjense cómo es una relación a largo plazo. Los piojos nos matan ahora, sí pueden llegar a matar, pero son relaciones a largo plazo. Pero siguen siendo depredaciones, chicos, porque se van comiendo de a poco o nos van matando de a poco y nuevamente alguien se beneficia y alguien se perjudica. Vamos con la que sigue, el mutualismo. En el mutualismo es al revés, es una relación benéfica para ambos. Es decir, las dos poblaciones que están interactuando se ven beneficiadas. Por eso, fíjense, el más. En el caso del mutualismo, yo tengo dos tipos de mutualismo, el obligado y el no obligado. El mutualismo obligado es lo que se conoce como simbiosis. ¿Qué quiere decir una simbiosis? Eso quiere decir que ambas especies se benefician, pero si una se muere, la otra también. Es una relación de por vida. Por ejemplo, lo que pasa entre las micorrizas, que son asociaciones de hongos y raíces de plantas, o bacterias fijadoras del género Rhizobium y plantas, que son relaciones de por vida. Uno se muere, el otro también. Existen otros mutualismos que también son benéficos para ambos, pero que no son obligados. No es que si uno se muere y el otro también. Por ejemplo, el pez limpiador y el mero. ¿Qué es esto que tienen acá?
El mero come y el pez limpiador lo que hace es lo siguiente, le va limpiando, por eso se llama pez limpiador, le va limpiando los hongos, las algas, los microorganismos que tiene el mero y se va alimentando. Entonces el mero se ve beneficiado y este también. El mero incluso cuando lo van a limpiar cierra la boca para que lo limpien. Entonces ambas especies se ven beneficiadas. Otro ejemplo son los estorninos boyeros con los animales superiores. Los estorninos boyeros son estos pajaritos que lo que hacen es consumirle las garrapatas que tienen los animales superiores. Entonces el animal se ve beneficiado porque le sacan las garrapatas. Y el estornino boyero se ve beneficiado, una porque come, y otra porque muchas veces usan al animal como lugar para el cortejo o para el apareamiento inclusive. Y esto que tienen acá es la anémona de mar y el cangrejo. ¿Qué quiere decir eso? Esto que tienen acá es un cangrejo. El cangrejo usa conchas de caracol como protección, y la anémona de mar se le une en la parte posterior. Entonces el cangrejo, al moverse, desplaza las anémonas de mar. Entonces le permite a la anémona de mar el desplazamiento en busca de alimento. Y la anémona de mar lo protege al cangrejo. Entonces ambos se ven beneficiados. Pero repito, ni esta, ni esta, ni esta son relaciones obligadas, no es que si se muere uno el otro se va a morir. Son mutualistas, ambos se benefician, pero no hay una obligación, no es de por vida. ¿Se entiende? Sí, Bien. Vamos entonces con la última interacción entre poblaciones, que es el comensalismo. El comensalismo es una relación donde una especie se beneficia, una población se beneficia, y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Vea lo mismo. Por ejemplo, es el ejemplo de la pareja de cangrejos del género Pinnixa, que son estos que tenemos acá, y un anélido marino, que el nombre nunca me sale, pero se los voy a decir, que se llama Chaetopterus. El anélido marino hace un tubo, que es este, donde se mete el anélido para comer. Entonces, entre el agua de mar, con las partículas, y él come. Una pareja de cangrejos generalmente se mete en el mismo tubo y también aprovecha la entrada de agua para traerle alimento. Y además, también para protegerse. Entonces, en este caso, si bien todavía no se termina mucho de estudiar esta relación, fíjense cómo el cangrejo se está beneficiando y claramente el anélido ni lo beneficia ni lo perjudica. Entonces, por eso es un comensalismo. ¿Se entiende? No, Sí, no profe. entendí. ¿Se entiende? No, no lo entendí yo. Fíjense, el anélido hace este tubo que tienen acá. Entonces, cuando el agua de mar entra con los bichitos más pequeños, el anélido que está metido en el tubo come. Entra el agua y él aprovecha con el agua que entra y se come lo que entra. En el mismo tubo se meten cangrejos. ¿Y qué hacen los cangrejos ahí? Por un lado se protegen dentro del tubo, y por otro lado, cuando el agua entra, ellos también comen lo que va entrando. Entonces, al anélido ni lo beneficia ni lo perjudica que los cangrejos estén ahí. Sin embargo, los cangrejos se ven beneficiados, estos cangrejos que están acá. Porque no solo se alimentan, sino también que se protegen. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí lo entendí. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? No. Bien. Bueno, entonces, vamos a, esperen que quede compartir este. Vamos a avanzar un poquitín más, porque nos quedan unos minutos. ¿Están muy aburridos? ¿Muy difícil lo que estamos viendo? ¿O no tanto? A mí me gustó el tema. Bien, Se ve ¿no? mucho más divertido que lo que he visto. Si quiere que te mienta, Dani, me encantó.
Qué maldito. La verdad, tu Es maldad que me gustó genética, toda la vida he odiado a animales y plantas, y aparte si yo me pongo a pensar en un futuro, es como que, no. lo usa muchísimo. Preguntarle al Rodri, que él estudió en la Facultad de Medicina, preguntarle cómo usan ecología, porque nosotros usamos los parámetros de ecología para aplicarlo al ser humano. Entonces, apenas entran a la facultad, van a tener una materia que va a relacionar que es la salud, Sí, a mí también me gusta mucho. que es como salud No, pública. sí, obvio, sé que se usa, pero que la odio, la odio. Es la peor parte de biología, para mí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente a lo largo de la carrera uno tiene que ver tantas cosas que dice, ¿para qué carajo me lo...? Pero bueno, lamentablemente, encima es materia que después no la cumple nadie. Pero bueno, hay que estudiarla, hay que estudiarla. Y esta unidad, chicos, esta unidad y la que viene, que es evolución, se las preguntan muchísimo. A mí siempre me han gustado los animales y siempre he querido hacer algo de medicina. Bueno, está buenísimo, pero aparte, ustedes ven los animales desde el lado de los, por ejemplo, vemos reino animalia, o vemos protista, o vemos fungi, y vemos de los que son patógenos para nosotros, no vemos la vaquita, el perrito, vemos animales que son patógenos para nosotros, que pueden causar hasta la muerte. Entonces está bueno porque lo pueden relacionar con cosas que están relacionadas con la salud humana, no es que les van a decir, bueno, ¿y cómo se alimenta una jirafa? ¿Y cómo se alimenta una vaca? Y no, ven siempre aplicado a la medicina. Entonces, eso hace que no sea tan tedioso. Bien, ¿están viendo el Power? ¿Sí? Sí, Dani. Vamos a seguir un poquito avanzando y hemos visto hasta acá todo lo que son las poblaciones. Bueno, tenemos que empezar a hablar de las comunidades, es decir, cuando las poblaciones empiezan a interactuar entre sí. De hecho, algo estuvimos hablando recién de la interacción entre poblaciones. Fíjense lo que pasa. Esperen que... Fíjense lo que pasa. Vamos a empezar a hablar de las comunidades. Ya salimos de la población y nos metemos en las comunidades. O sea que vamos a tener distintas poblaciones. Vamos a ver qué efectos causan las interacciones entre distintas poblaciones. ¿Debemos decir cómo? Sí. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es lo que se llama el principio de exclusión competitiva. ¿Qué nombrecito te clavaste? ¿Qué significa esto? Luego de diversos estudios, se demostró que cuando dos especies están compitiendo por un recurso que es limitado, una de las especies es más eficiente que la otra para controlar el acceso al recurso y finalmente la elimina a la otra especie cuando están juntas. Repito, dos especies que compiten por un mismo recurso, hay una que es más eficiente en la utilización del recurso. Entonces, cuando yo esas especies las pongo juntas, la que es mejor, chau, la elimina la otra. Por ejemplo, acá les ponen el ejemplo del Paramecium. Paramecium aurelia y Paramecium caudatum. Ya vamos a ver los Paramecium cuando veamos más adelante los reinos. Si se fijan, el Paramecium aurelia, cuando yo lo crío solito, le doy las condiciones para que viva, tiene una tasa de crecimiento bastante alta, de reproducción bastante alta. Miren la cantidad de cómo crece la población con los días. Miren el pico que hace. Hay otro tipo de Paramecium que se llama Paramecium caudatum, que si yo lo crío solito, también pasa lo mismo. Tiene una tasa de reproducción, pero fíjense que no es tan alta. ¿Ven? Miren esta y miren acá. Entonces, cuando yo ambas las junto, Paramecium aurelia me termina eliminando a Paramecium caudatum. ¿Por qué? Porque Paramecium aurelia tiene mayor tasa de reproducción, entonces obtiene más individuos, usa mejor los recursos y termina eliminando a Paramecium caudatum. Es un poco lo que dice el principio de exclusión competitiva. Entonces, como Paramecium aurelia tiene más capacidad reproductiva, se reproduce mejor y más rápido, entonces claramente termina eliminando a Paramecium caudatum cuando están juntas. Pero hay excepciones como todo en la vida. No siempre
el que crece más rápido es el competidor más exitoso. Es decir, no siempre el que se reproduce más es el más exitoso. Miren lo que pasa acá. Esta planta se llama Lemna giva y Lemna polyrrhiza. También es una planta que se llama lenteja de agua. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá lo que vemos es lo siguiente. Lemna polyrrhiza, cuando está solita, ¿sí?, tiene, miren, la tasa de reproducción. Crece mucho más rápido. Comparado, si Lemna giva está solita, fíjense que su tasa de reproducción no es tan alta, no crece tanto. Entonces ustedes me dirían, bueno, entonces cuando yo las ponga juntas, Lemna polyrrhiza le va a ganar a Lemna giva y la va a eliminar. Miren cuando estuvieron juntas qué pasó. Lemna giva termina eliminando a Lemna polyrrhiza. ¿Cómo? Si supuestamente Lemna polyrrhiza crecía más rápido. Bueno, lo que ocurre acá es lo siguiente. Lemna giva, en su estructura, tiene como sacos de aire que le permite flotar en la superficie del agua. Entonces por eso se llaman lentejas de agua. Entonces, cuando yo las coloco juntos, Lemna giva flota, se coloca en la superficie del agua y le tapa toda la luz a Lemna polyrrhiza. ¿Y qué pasa si una planta no tiene luz? ¿Qué le va a pasar? No puedo hacer fotosíntesis. No puede hacer fotosíntesis. ¿Qué le va a pasar posteriormente? Se muere. Muere de hambre, ella. Se muere. También se extingue. Entonces, no sé si se extingue, porque no sé si se va a extinguir toda la especie, pero en este caso, lo que va a ocurrir es que Lemna giva, por más que tenía un crecimiento más lento, cuando se pone junto con Lemna polyrrhiza, al flotar sobre la superficie del agua, le tapa toda la luz, entonces Lemna polyrrhiza se termina muriendo. Por eso acá les puse bien en grande para que vean que no siempre el que crece más rápido es el competidor más exitoso. No siempre pasa eso, porque si nosotros nos basamos en esto, en lo que pasó con el Paramecium, decimos, bueno, y como Paramecium crece más rápido, y le va a ganar y lo va a eliminar al Paramecium caudatum. Pero si nos vamos a este ejemplo, no pasa lo mismo. Es decir, Bueno, que mejor exploten los recursos. y en realidad hasta te diría que ni siquiera es el recurso, porque vos fíjate que Lemna giva, al tener sacos aéreos, flotó. O sea, es una característica propia de su especie, de su variedad, que polyrrhiza no la tenía. Entonces quiere decir que no todo depende de quién crece más rápido. Porque puedo crecer más rápido, pero que la otra crezca más lenta y tenga algo que la hace más ventajosa con respecto a mí. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá polyrrhiza crecía mucho más rápido, pero Lemna giva tenía una característica que la hacía más ventajosa. Entonces por eso sobrevivió Lemna giva y no Lemna polyrrhiza. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, Vamos entonces, dime. ¿puede repetirlo porque se me cortó la llamada? ¿Qué es lo que tenía que la hace más ventajosa? Eso es lo que me faltó escuchar. Lo que tiene es, la planta, la hoja, tiene como sacos de aire, entonces le permite flotar en la superficie del agua. Entonces, como flota en la superficie del agua, tapa toda la luz, y entonces a Lemna polyrrhiza, que no tiene y no puede flotar, no le llega luz. Entonces, como no le llega luz, se termina muriendo. Eso es lo que Lemna giva tiene. Puede flotar en la superficie del agua, y entonces le tapa toda la luz a Lemna polyrrhiza. Ok, gracias. Bien. Les hago una pregunta. Por lo que nosotros hemos dicho recién, solamente podrían vivir en un mismo lugar especies que no son similares. Es decir, que son disímiles, porque si no competirían, un poco lo que dijimos antes también. Entonces, ¿cuál es el grado de similitud que puede existir entre dos o más especies para que puedan coexistir? En criollo, ¿cuán similares pueden ser dos especies para poder vivir en una misma comunidad? ¿Nada, poco, mucho? ¿Qué piensan ustedes? Nada, creo. O un poco similar. Que sus Un nichos no poco, son nada más. iguales. Un poco similar nada más, creo.
Bien, bueno, perfecto, bien. Porque ustedes dicen, bueno, entonces, cuanto más disímiles sea, mejor, porque pueden vivir en la misma comunidad. La realidad es que pueden tener similitudes y vivir en el mismo lugar. Porque, y escuchen bien lo que digo acá, se lo tatúan en la piel. Cuando las especies similares viven en un mismo lugar, lo que son diferentes son sus nichos. Entonces, repito, cuando especies similares coexisten en un mismo lugar y dicen, ¡ay, mirá, están compartiendo los recursos! ¡Ay, mirá, son iguales! No son iguales. Tienen nichos diferentes. Es decir, puede que si comparten el mismo recurso, lo compartan en distinto espacio o en distinto tiempo, o que directamente no compartan el mismo recurso. Es decir, que sus nichos sean diferentes, porque si no van a competir. Eso se llama diferenciación de nichos. ¿Qué es la diferenciación de nichos? Había un estudio que estaban haciendo sobre este tema de si podía vivir en el mismo lugar, características, o sea, individuos con características semejantes, cuán diferentes, y se pusieron a observar a los pájaros gorjeadores. Y encontraron que en un mismo lugar, en un mismo árbol, podían vivir 5 variedades de peces, de pájaros distintos, pero no competían. ¿Por qué no competían? Porque miren lo que pasaba. Todos los pájaros comían de una parte distinta del árbol. Uno más arriba, otro más abajo, otro más adentro, otro más afuera. Entonces, por más que vivían en el mismo espacio, coexistían, sus nichos eran ligeramente diferentes. Entonces, por eso no competían entre ellos. A esto se le llama diferenciación de nichos. Para que yo pueda coexistir con una especie similar a mí en el mismo lugar, mis nichos tienen que ser distintos. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo, con estos pájaros que se llaman pájaros gorjeadores? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? ¿Nada? Bien. Acá Bueno, en este caso la diferenciación la daría la comida, ¿verdad? en este caso la diferenciación es, a ver, al estar en distintas, tienen una ligera diferencia de lo que se alimentan, pero recordad que eso forma parte de su nicho, entonces hay una diferenciación de nicho. ¿Sí? Profe, todavía no vemos lo que es nicho fundamental. No, todavía no vemos real y fundamental, la semana que viene lo vamos a ver. La semana que viene vamos a ver el nicho real y el nicho fundamental. Bueno, muchachos, entonces vamos a llegar hasta acá con la teoría por el día de hoy.